Hola amigos, soy Rafa García, estoy contento porque hoy voy a hacer un unboxing y una presentación especial de una cámara que ha sido esperada por muchos, me incluyo. Estoy hablando de la Sony A7 IV, acompáñame. Cuando hablamos de cámaras fotográficas y cámaras que graban video, hablamos de cámaras híbridas. La Sony A7 IV fue una cámara que revolucionó hasta cierto punto la forma de hacer fotografía y video en un solo cuerpo. Actualmente, año 2026, tenemos el gusto de tener diferentes cámaras, diferentes marcas que te ofrecen muchísimo. Y Sony nunca se queda atrás. Estamos hablando que la sucesora de la Sony A7 IV actualmente es la Sony A7 V. Y muchas personas empezaron a preguntar, ok, ¿será que se va a utilizar el mismo sensor de la A7 IV? ¿Será que va a tener sobrecalentamiento? Eso y muchas cosas más vamos a hablar en este unboxing. Yo estoy en El Salvador y quiero hacer un saludo muy importante a mis amigos de Costel, quienes ya tienen en stock la Sony A7 V. Esta cámara la estuvimos esperando durante mucho tiempo. Yo fui amante de la Sony A7S III y yo estuve esperando alguna cámara que me diera similares beneficios, pero que también fuera buena en fotografía. Aquí tenemos nuestra Sony A7 V, estamos en febrero del año 2026 y esta es la última cámara que ha sacado Sony al mercado. Podemos ver como nuestras otras cámaras también tienen sus folletitos, manuales de garantía. Podemos ver que trae su respectivo strap. Trae su batería original, por supuesto, Sony. Y adivinen, no trae cable de carga. Y esto es algo que me di cuenta en la Sony FX2, que ya no traen cables de carga. Es decir, si se dan cuenta, solo viene el cuerpo, además del strap y la batería y nada más. Así que miren qué belleza. Tengo en mis manos la aclamada Sony A7 V. Una de las cosas que me llama la atención es el tamaño del grip. Se siente incluso un poquito más grande que el grip de la A7 IV. Además, la pantalla viene completamente renovada. Yo también tuve el gusto de tener una A7R5 y es exactamente la misma pantalla articulada que tenía la Sony A7R5. Una de las cosas bien interesantes de esta pantalla es que tiene articulaciones adicionales a la que podemos encontrar en cámaras como la Sony A7S III. Otro aspecto bastante notorio es que la pantalla es más grande que las cámaras Sony anteriores. Por ejemplo, la Sony FX3, que la tengo aquí, nos podemos dar cuenta que la pantalla no es tan grande. Entonces tenemos un tamaño de pantalla un poquito más grande, 3.0 contra 3.2 pulgadas de tamaño. Además de eso, nos podemos dar cuenta que sí mantiene el dial para grabar nuestros settings 1, 2 y 3, ya sea en foto, en video. También trae el S&Q y por supuesto trae 2 slots de memoria. Otra vez, Sony solamente nos da CF Express tipo A en la memoria o en el slot número 1 y en la otra es solo para SD cards. Otra de las cosas que me puedo dar cuenta es que tiene 2 conexiones USB-C. Nos olvidamos completamente del micro HDMI y ya nos dedicamos más que todo a USB-C. Una de las cosas buenas que tenía la Sony A7 IV era que tenía HDMI completo, al igual que la A7 V. Según especificaciones, esta cámara la han diseñado más duradera que la A7 IV, ya que la A7 IV tiene un nivel de esperanza de vida al short de 200,000. Esta ya llega a los 500,000 el shutter, es decir que supuestamente es una cámara que va a tener mejor duración que la A7 IV. Me pueden estar preguntando, bueno, si ya tenés una Sony FX3 y si ya tuviste una A7 IV, ¿por qué compras la A7 V? Bueno, uno de los motivos principales es porque yo
amo la fotografía y amo el video. Yo no me aguanto por probar las nuevas cámaras que saca Sony al mercado, y esta cámara tiene algo que me gusta mucho comparado con la A7 IV, y ese algo es que cuando se graba en 4K 60 cuadros por segundo no te hace el recorte que te hacía la A7 IV, que para mí esa es de las peores cosas que puedes experimentar en una cámara híbrida, que estás en una boda, estás en un shooting y de repente te obligan a que cortes la imagen. Eso es algo que no me gusta, y en esta cámara me recuerda mucho al funcionamiento de la A7S III, que era mi cámara preferida, que no hay un recorte en 60 cuadros por segundo. Eso sí, no hay 120 cuadros por segundo los formatos normales, sino que tenés que ir a S&Q, y al mismo tiempo ahí sí hay un recorte para 120 cuadros por segundo. Una de las características también es súper importantes es que ya estas cámaras ya traen en su chip inteligencia artificial. ¿En qué funciona la inteligencia artificial? Sobre todo en dos cosas importantes. Uno es en el autoenfoque. Si bien la A7 IV tenía un excelente autoenfoque, esta supuestamente es mucho mejor. Además del white balance o el balance de blancos, que Sony no ha sido muy bueno en ese campo en los años anteriores, pero supuestamente con esta cámara ya el auto white balance ya va con inteligencia artificial y tiene como mejores características a la hora de dejarlo en modo automático. Otra de las grandes ventajas de esta cámara en el modo fotografía es que podés hacer 30 fotos por segundo sin blackout. Eso es súper rápido, ya se pueden hacer fotografías de deportes sin ningún problema. Obviamente, cuando son sujetos en movimiento se necesita una buena velocidad en el shutter. Otra de las grandes mejoras con respecto a la versión anterior a la A7 IV es la duración de la batería y el calentamiento. Se supone que esta cámara, la A7 V, tiene un mejor rendimiento de batería que la misma FX3. Supuestamente, y según las pruebas de los conocedores, la FX3 dura aproximadamente 1 hora y media de grabación continua con una sola batería, mientras esta dura un poco más de 2 horas en grabación continua. Y esto realmente es una gran cosa, porque yo recuerdo que cuando tuve la A1 de Sony, la batería duraba menos de 1 hora. Ya tuve la oportunidad de probar esta cámara haciendo fotografía y me dejó bastante contento, porque el punto de partida de los colores se ve espectacular. El cliente específicamente es APAC, la escuela de cocina donde fui a hacer unas fotos que me encantaron. Le puse un perfil de color en postproducción que fue solicitado por el cliente, pero el rango dinámico de esta cámara está buenísimo. Así que te dejo algunas imágenes que tuve la oportunidad de hacer específicamente de comida y de chefs. En cuanto a video, una de las cosas más importantes para mí es poder hacer un match o poder hacer que la Sony FX3, que es mi cámara de video principal, haga un cierto match con esta cámara, tanto en colores como en texturas. Vamos a hacer la prueba. Como podemos ver, aquí tengo una toma más amplia de todo el escenario y tenemos la FX3 frontal y tenemos la Sony A7 V a un lado. Quiero recalcar que los valores de white balance son exactamente los mismos, 5800. Si no mal recuerdo, la Sony FX3 es un poco más cálida naturalmente, y muchas personas siempre dicen, bueno, ¿y por qué tengo dos modelos diferentes de cámara Sony y los colores se ven diferentes? Y es porque cada sensor trae una configuración diferente de white balance y lo podemos ver en las cámaras. Vamos a hacer la comparativa con respecto a texturas, colores. Obviamente es un setup un poquito más pensado, amplio en este momento, pero podemos ver siempre las diferencias. FX3 frontal, Sony A7 V de lado. ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que sí podemos hacer match con las dos cámaras sin hacer tanta colorización? Amigos, esta es la Sony A7 V, y si me preguntan si la recomiendo para alguien que hace foto y video, es un rotundo sí. Dos de las grandes ventajas que tiene esta cámara con los modelos anteriores es: 1, duración de batería; 2, sobrecalentamiento; 3, no hay recorte en 60 cuadros por segundo. Soy Rafa García y esto fue Review con Red Films.